Hola y gracias por acompañarme. La última vez que vimos esta planta se miraba así y ahora luego de un año de brotación sin control se mira así. Ya parece abeto navideño, así que creo que es una buena oportunidad para una nueva intervención. Como primera medida voy a cortar los tensores que puse el año pasado, que desafortunadamente no fueron muy efectivos ya que usé unos palitos de bambú como base, que con el tiempo se fueron ablandando y obviamente los alambres perdieron su tensión. Usé los palitos de bambú ya que era lo que tenía a mano y quería poner algo que no fuera visualmente tan llamativo, pero es algo que voy a tener que rectificar en esta oportunidad. Acá estamos viendo un estado general del árbol antes de comenzar con la poda. En esta ocasión, a medida de estrategia, la poda la voy a dividir en dos fases. De primero voy a hacer una poda general que simplemente me voy a deshacer de todo lo que va hacia abajo y hacia arriba, que es muy acorde a la estrategia que siempre hay que tener con esta especie, que es Cryptomeria japonica. Nos deshacemos de todo lo que va para abajo, para arriba, de los multibrotes. Cualquier cosa que tenga más de 3, 4 brotes hay que rebajarlos. A veces nos topamos con 8 brotes en una misma sección. Entonces eso a la larga crea conicidad inversa y un montón de problemas, así que hay que simplificar esas áreas que son multibrotes. Entonces voy a ir haciendo eso de abajo hasta arriba. Y luego de haber terminado esa primera poda voy a volver a empezar desde abajo, ya viendo el grosor, el largo de las ramas, de cualquier tipo de redireccionamiento estético que queramos hacer. Fue la vez que más tiempo me pasé con este árbol, ya no recuerdo cuánto tiempo fue, pero si usualmente son 4 o 5 horas, esta vez tal vez demoré 8 o 10 o más. Si se fijan del lado izquierdo, la rama que está más abajo, ahí queda evidente el problema que les dije que tuve con los tensores, que al minuto de cortarlo la rama ni siquiera se movió, ya estaba apuntando para arriba, y a medida que vamos aclarando el panorama y podando se van viendo, por ejemplo, la que está justo atrás de la misma rama también está apuntando hacia arriba. Y básicamente todas las que les puse tensor porque estaban apuntando hacia arriba regresaron a su posición original durante el tiempo que pasó de la última intervención. Como pueden ver, ya voy llegando al ápice con esta primera pasada o primera poda, y encuentro que esta vez haber hecho esto en dos fases es una buena idea. Esta primera poda fue más estratégica. Como las criptomerias brotan tanto realmente de un año a otro, es mucho el follaje que hay que quitar. Entonces de repente, por dejar algo muy corto o muy grueso, hay que volver varias veces a la misma locación o darse cuenta que uno cometió un error que se va a demorar bastante tiempo en resetearse, por decirlo así. Ya con la primera tanda de poda terminada, así es como se ve el árbol. Ya está más abierto, ya no parece un abeto de Navidad. Pero antes de seguir con una poda un cacho más estética, o bastante más estética, ya preocupándose de proporciones, largos, todo ese tipo de cosas, tengo que resolver el tema de las anclas de los tensores. Esta vez me voy a ir a la segura y voy a usar varillas de metal que corté de unos cortadores de ropa. Voy a usar 3-4 varillas por cada ancla que quiero hacer. Las amarro con metal y ya luego la puedo anclar a la maceta. Y así quedó el resultado de las anclas. Antes de seguir con la poda, lo que voy a hacer es que cada vez que llegue una rama nueva voy a ir agregando el tensor si es que es necesario. Aquí estoy poniendo el primero. Obvio que iba a funcionar esto mejor que los palitos de bambú. Y aquí ya estoy arrancando la segunda pasada o la segunda poda, que esta va a ser más enfocada en la parte estética. A todo esto me disculpo si mi voz suena un poco ronca, gangosa y como desganada, pero tuve una gripe un cacho fuerte, nada del otro mundo, ya voy para afuera, pero es por eso que puede que les suene un poco extraña mi voz. Ya trabajando en la mitad superior del árbol, si se darán cuenta, hay ramas que sí estoy alambrando. ¿Por qué? Porque la última vez sí traté de ponerle tensores a las ramas de más arriba y tensarlos con ramas que estaban un poco más abajo. Y con eso también no me fue muy bien, entonces mejor irse a la segura
y estas ramas que están más chiquititas simplemente mejor alambrarlas. Si se fijan del lado izquierdo, a la mitad del árbol, como que hay algo ahí, como que mucho follaje y se mira como algo que no se puede ver a través y como que no se entiende qué es lo que está abajo, qué es lo que está arriba, qué es lo que está en medio. Y lo que pasa es que este árbol está más grande ya tiene más follaje, entonces las ramas de soporte y de relleno que dejé originalmente ya hay, por lo menos esta que está apuntando para atrás, ya no se necesita. Aquí tenemos el resultado de esta última intervención y fotos históricas de sus humildes comienzos. Poco a poco vamos refinando esta planta para que agarre la estética de la criptomeria que es tan deseada. Cuesta tiempo y mucho esfuerzo, digámoslo así, pero al obtener esa estética de criptomeria es que no en este minuto, pero sí tal vez dentro de varios años, que se convierte en una planta digna de ver. Gracias por ver este video, gracias por ver todos mis videos y yo me despido. Hasta pronto.